Nuestro invitado de hoy escribió uno de esos libros que te atrapan y que bien podía haber sido una novela. Para quien haya leído El poder del perro o conozca series como The Wire o Gomorra, Fariña y su mundo de narcos gallegos tiene un encanto muy especial. En otra vuelta de tuerca, Nacho Carretero. Nacho Carretero, bienvenido a Otra Vuelta de Tuerca. Muchas gracias. Autor de un libro que nos ha fascinado a muchos, Fariña. ¿De qué habla este libro? Pues habla sobre historia e indiscreciones del narcotráfico en Galicia, que es lo que pone la faja del libro. Habla de la historia, de cómo y por qué en Galicia siempre se ha dado un fenómeno que nació como contrabando y evolucionó hacia el narcotráfico y se culminó actualmente en el narcotransporte, de por qué no pocas familias gallegas han vivido del contrabando primero y del narcotráfico después y de qué manera ha afectado eso a la sociedad gallega. Te quiero preguntar por los orígenes, porque una de las partes que me fascinaba del libro era, digamos, como ese viaje en el que nos llevas a los años 40, en el que en una época de posguerra y de carencias, digamos que la cercanía de Galicia con Portugal y al mismo tiempo unas estructuras sociales que serán fundamentales para entender el éxito del contrabando en Galicia y del extraperlo en términos diferentes a otros territorios del Estado, digamos, ¿por qué prefiguran la posibilidad de que después, pues tanto el contrabando a gran escala de tabaco y después el narcotráfico funcionen también? ¿Qué tiene Galicia? ¿Qué tienen las estructuras sociales gallegas que permitan pues el éxito del contrabando al principio? Bueno, es una pregunta compleja y la respuesta no deja de ser una hipótesis, porque el por qué al 100% no lo sé. Hay un hecho, es que en Galicia cuajó un fenómeno que, por ejemplo, en Asturias o en Cantabria no. Entonces, efectivamente, algo tiene que haber ahí. Galicia es una zona históricamente aislada, geográficamente, que un aislamiento geográfico en la historia es determinante para explicar luego un aislamiento social y económico, que tuvo que buscarse la vida. En una zona con 1000 y pico kilómetros de costa, es la zona de España con más kilómetros de costa y además fronteriza, pues buscarse la vida en muchas ocasiones significa el contrabando. La Galicia de posguerra era un país, yo creo que no exagero si digo subdesarrollado. Claro. Era una zona en la que, no hace falta leer libros de historia, puedes hablar aún con nuestros abuelos, la gente que somos gallegos. Bueno, hay un libro, el de José Manuel Beiras, en los años 70, que habla precisamente de esa posición periférica de Galicia con respecto al Estado. Y ese aislamiento hace que, no es que hablemos de un atraso, es que hablamos de carencia de alimentos, de medicinas, de materias primas. La gente se tiene que buscar la vida. Se busca la vida haciendo contrabando con Portugal, que era una zona que entonces por sus colonias africanas tenía una economía boyante. Entonces, en el libro lo cuento que mientras vecinos gallegos a un lado de la frontera se iluminaban con lámparas de aceite, al otro veían luz eléctrica. ¡Wow! O veían bicicletas y se fascinaban con bicicletas. Entonces, los que hacían contrabando no es que estuviera mal visto, es que era gente que estaba salvando a las comunidades. Claro. Entonces decían, este tío es un benefactor social, este tío es un... Y ahí empieza a cuajar una figura, empieza a haber una aceptación que yo creo que estructura una base que más tarde va a evolucionar en la normalización, la aceptación e incluso la idolatría del contrabando. Ahí la pregunta es, ¿cómo se produce la transición, digamos, de una especie de contrabando disperso a la figura de lo que se llamarán después los señores do fume o los grandes contrabandistas de tabaco, que de alguna manera generan, digamos, esas estructuras organizativas que hagan que cambiar de tabaco a cocaína sea muy fácil? ¿Cómo surgen esos grandes contrabandistas que se convierten de alguna manera en referentes sociales y en padrinos, entre comillas, de estructuras por debajo? Yo creo que va en paralelo al desarrollo económico de Galicia. Cuando el contrabando de medicinas o de materias primas ya no es algo prioritario porque ya no hay esas necesidades, se empieza a buscar lo rentable y el negocio busca lo rentable. ¿Y qué es lo rentable? Pues el café, la gasolina y sobre todo el tabaco. Y cuando el tabaco empieza a imponer como el material más codiciado,
pues es cuando surgen estas figuras como bueno, Celso Ferreiro, que llegó a ser presidente del Celta y contrabandista, como Manuel Díaz Ligero, que era alcalde de Aguarda, que es un pueblo fronterizo con Portugal, y contrabandista. Empiezan a surgir estos señores, estos primeros padrinos a la gallega, que son mayoristas y que empiezan a monopolizar todo el negocio y que heredan esa idolatría de la gente, porque si antes daban alimentos, ahora lo que dan es empleo y riqueza a una zona que sigue estando muy atrasada con respecto al resto, sobre todo el norte, ¿no?, de España. Y es como surge esta gente. Entonces la infraestructura, digamos que tiene una segunda etapa, pero forma parte de la misma historia, forma parte del mismo proceso que más tarde nos va a llevar a una tercera etapa. Pero estos señores do fume, estos capos, no son más que contrabandistas que encontraron el material más rentable y organizaron sus empresas al margen de la ley. Me interesa en particular el apoyo social. Hay una anécdota que cuentas de la esposa de un contrabandista que va al registro civil a inscribir al bebé y pregunta la profesión del padre y dice contrabandista, que es algo como absolutamente aceptado en Galicia. Hay otra anécdota que está un reportero de la televisión de Galicia en unas fiestas ahí en Vilagarcía y le pregunta a unos niños que quieren ser de mayor y uno le dice, yo contrabandista como mi papá. O sea, había una absoluta normalidad. De hecho, las descargas de tabaco en la Ría de Arousa, si hablas con los vecinos mayores y no tan mayores, te van a contar que eran a plena luz del día en el puerto de Vilagarcía, a las 4 de la tarde, que el tabaco de contrabando, el Winston de batea, como se le llamaba, las bateas son las bases estas donde se cría mejillón en la ría, pues era lo más normal del mundo. Y de hecho, la gente iba a comprar tabaco y le preguntaban, ¿normal o de contrabando? O sea, había una normalidad, una cultura de lo alegal, por llamarlo de alguna manera, porque el contrabando de tabaco hasta el año 82 no era nada ilegal, sino alegal, que Julio Fariñas, un periodista de La Voz de Galicia, me explicaba, y yo creo que es un diagnóstico muy acertado, me decía que tantos años conviviendo con una actividad que no es legal, esta normalización fue lo que permitió el salto al narcotráfico sin problemas, porque a nadie le llamó especialmente la atención y sobre todo a nadie le preocupó excesivamente, porque había una normalización, había una facilidad para vincularte o relacionarte con estos ámbitos. Esta parte es fascinante, porque es verdad que el contrabando pues no es un problema de salud pública, más allá de lo que sea el tabaco en general, es en todo caso un problema de tipo fiscal, que eso, digamos, a principios de los 80 era casi ciencia ficción, que en España pudiera haber los controles que ni siquiera después hay del todo. Pero me interesa ese salto, es decir, cómo se produce, digamos, de una manera casi sin conflicto e indolora el paso de traficar con tabaco a traficar con hachís y cocaína y la relación con los cárteles colombianos, que tú lo explicas muy bien, descubren en los gallegos los mejores socios posibles en Europa precisamente por esa infraestructura, esa seriedad y ese asentamiento geográfico en el territorio. Bueno, hay una estrategia, digamos, de los grandes contrabandistas de tabaco como Sito Miñanco, como Laureano Ubiña, como los Charlines. Ellos, cuando ya están traficando con droga, con cocaína y hachís, siguen diciendo que no, que ellos solo se dedican al tabaco. Y parte de la sociedad gallega les cree o les quiere creer, pero en cualquier caso no les preocupa demasiado, porque sigue siendo gente que da trabajo y que se portan bien con los vecinos, cosa que el Estado no está haciendo, que les dan ayudas, que si hay un chico enfermo les paga un tratamiento. Sobre todo, Sito Miñanco es de este estilo, ¿no? Se entera que hay un niño con cáncer y él paga el tratamiento. El estadio tiene problemas, él pone una grada nueva y sube el equipo a Segunda B, el Cambados, un pueblo de 20.000 habitantes. Entonces, ese marketing social y ese decir, menos mal que estoy yo porque nos tiene abandonado el Estado, hace que la gente pues diga, mira, no me preocupa, si están traficando con lo que tengan que traficar, que lo hagan mientras sigan dando trabajo. Luego veremos que cuando hay unos efectos sociales y la droga empieza a perjudicar a la juventud, pues la gente se va a revolver y cambia esa visión social. ¿Cómo llegan, me preguntabas, estos traficantes a contactar con los colombianos? Bueno, en Galicia se suele decir, hay una frase hecha que es que el narcotráfico gallego empezó en Carabanchel, en la cárcel de Carabanchel, porque allí cuando detienen a varios de ellos por una redada en el año 83 contra el contrabando de tabaco y los meten en la cárcel, allí coincide que están los hermanos Ochoa y otros grandes capos del cártel de Medellín que venían huidos de Colombia a España porque habían asesinado al ministro de Justicia colombiano. Claro, esto sale muy bien en la serie, lo hablábamos antes off the record, en la de Pablo Escobar, el patrón del mal, también en Narcos, sale muy bien reflejado. Ellos huyen, claro, en estas series y desde un punto de vista
americano, tanto latinoamericano como norteamericano, España es un pasaje más. Se van a España, sí. Desde un punto de vista de aquí eso es fundamental para entender todo. Vienen a España, pero ¿por qué vienen a España? No vienen por casualidad, vienen porque había una impunidad, vienen porque sabían que aquí no iban a tener problemas y vienen porque aquí conocían que había unos contrabandistas que tenían un territorio controlado, que tenían una infraestructura montada y sobre todo que tenían unas autoridades y unos políticos bajo su control. Entonces cuando vienen aquí y contactan, en la cárcel se cuaja un contacto que en realidad ya venía de atrás, que era a través de canales de lavado de dinero en Panamá, en Suiza, que también lo utilizaban los cárteles. Y cuando entran en contacto y se dan cuenta de que aquí hay una esquinita en España que entra lo que haga falta sin ningún problema, dicen, perfecto, tenemos aquí una autopista para meter la mercancía que en Estados Unidos nos están poniendo problemas por el tema del ministro, por el tema de que persiguen a Escobar, etcétera, hay que desviar el negocio a Europa. Miran ese curruncho, lo bien montado que lo tienen. En realidad fue fácil. Hay un elemento fascinante del libro, te decía, lo podrías haber convertido perfectamente en una novela y después hablábamos de las series de televisión que han tratado el mundo del narcotráfico y de la posibilidad de que, que se va a hacer una serie en España con A3 Media. Yo creo que eso tiene mucho que ver con las personalidades de los narcos que en tu libro aparecen. ¿Cómo eran? O sea, ¿qué les hace ser, digamos, tan fascinantes? Personalidades como la del propio Sito Miñanco, como Laureano Ubiña con sus zuecos en Madrid. ¿Cómo eran estos tipos para que sean, digamos, tan llevables a la literatura o al cine? Yo creo que hay un factor que es el tiempo, que permite también caer un poco rendido a sus pies. Cuando un personaje es contemporáneo, cogemos más perspectiva porque sabemos lo que está haciendo y porque, bueno, es un personaje más real, más humano. Cuando se pierden un poco en las décadas, en 20, 30 años, y sobre todo cuando hay un salto generacional, ya no son nuestra generación, nosotros no vivimos en directo sus aventuras, lo leemos, entonces es más fascinante, ¿no? Son más personajes históricos. Entonces yo recuerdo escribiendo el capítulo de Sito Miñanco que Emilio, mi editor, el que editó el libro y uno de los editores de Libros del Cao, me decía, oye, cuidado, que te estás rindiendo a los pies de Sito Miñanco. Y yo le decía, es verdad, porque al final estamos hablando de un tipo, lo hablábamos ahora, ¿no?, que cogió el equipo de fútbol, el Juventud de Cambados, y lo llevaba de gira por Panamá, le pagaba salarios más altos que los del Depor, lo puso en segunda B y casi en segunda, pagaba tratamientos, era hijo predilecto de la localidad, en fin, era un mini Pablo Escobar de la Ría. Entonces, claro, desde un punto de vista literario es fascinante, es un personaje tentador. Creo que es importante en un libro periodístico, y yo como periodista, frenar, coger perspectiva y decir, bueno, es narcotraficante. Por eso yo creo que a los lectores el libro nos pedía novela, que es como, venga, vamos a tomar un poco de distancia. Claro. Y un poco mi intención también, si ves el libro, no es demasiado académico. Yo tenía el empeño de hacer una lectura ágil y que alguien que a priori no le interese el tema lo lea y diga, coño, esto pasaba allí, y siga pasando páginas, ¿no? Mi intención era esa, y también utilizar un lenguaje pues, más novelesco, si quieres. Pero no te creas que me costó mucho esfuerzo. Yo creo que el narcotráfico ya es una actividad muy particular y si la combinas con un sitio tan singular como Galicia, pues es bastante fácil, porque si ves la sucesión de anécdotas es constante. Total. Y que si un cerdo con sobredosis porque guardaron el hachís en el establo, que si billetes flotando en el depósito de agua, o que si el otro aterrizando en helicóptero en el Pazo de Bayón. 1990, la ley del silencio impera en estas aguas, la mayor puerta de entrada de cocaína de Europa. Suena mi rap mientras se descarga en las orillas, y los de drogas se manejan en el pueblo, mientras otros gritan, lloran mientras sacan un pañuelo. Un día como hoy de hace 25 años, el juez Baltasar Garzón dirige sobre el terreno la Operación Nécora. 350 policías se despliegan en la ría de Arousa. La justicia saca por primera vez de la impunidad absoluta a los capos gallegos de la droga. Es que todo eso, digamos, hace que el libro se lea en cine. Es decir, cuando, digamos, el aterrizaje del helicóptero y las lanchas, o sea, que yo solo quiero ver en el cine. O sea, yo quiero ver a los locos que conducían las lanchas a una velocidad increíble, burlando a la Guardia Civil, llegando a recoger los cargamentos a alta mar, digamos, incluso los que fracasan y mueren. Digamos, todo eso implica que detrás hay personalidades
que indudablemente fascinan y que además les tenemos enormemente cerca. O sea, yo creo que llama la atención que podamos alucinar leyendo a Don Winslow y conociendo a los Barrera, o viendo The Wire, o viendo Gomorra, como hablábamos antes, y decir, no, es que a muy poquitos kilómetros de aquí había gente con vidas y trayectorias igual de fascinantes. Yo creo que esa es la clave. Es un poco lo que le llamó la atención a la productora Bambú, que es la que está trabajando ya en una serie que si todo va bien saldrá en Antena 3 el año que viene, y yo creo que fue enseguida que nos compraron los derechos porque tuvieron la misma sensación, ¿no?, que me comentas tú ahora. Ostras, es que esto es muy visual. Y una de las claves para mí, y aparte no me canso de repetirlo cuando charlo o cuando me entrevistan sobre el libro, es esa fascinación que existía en fenómenos que nos quedan lejos, que si los cárteles mexicanos, que si los colombianos, que si la camorra napolitana, Don Winslow, es un fenómeno que funcionó y que el libro se ha beneficiado de ello, pero que tú le preguntas a la gente y te recita las familias mafiosas de Sicilia y los cárteles mexicanos. Sin embargo, le preguntas lo que está pasando aquí, ya no en Galicia. Le preguntas, oye, cuéntame, porque tú sabes que la mafia rusa está instalada aquí en el Mediterráneo, o cuéntame cómo la camorra en Barcelona ha hecho su reino, cuéntame. La gente no tiene ni idea, y eso está pasando aquí. Desde un punto de vista periodístico, y si quieres también literario, en general narrativo, eso da un juego tremendo, hay un material bestial ahí. Y creo que esto era un mal endémico en España, que no se utilizaba, no se explotaba. Primero en periodismo, un periodismo muy encorsetado desde hace tiempo. Necesitaban una percha y una actualidad y que sea noticia, lo que ellos llamaban que sea noticia. Entonces se perdían muchas historias que son difíciles de etiquetar y que no son exactamente periodísticas, y las perdíamos, mientras veías que en América, en Latinoamérica, en Estados Unidos, crónicas, historias que no necesariamente eran noticiosas, pero se utilizaban textos sin más que eran fascinantes y que luego se llevaban a películas o a series. Y después, más allá del periodismo, en cuanto a series, películas, libros, pues también creo que falta explotar mucho más lo que tenemos aquí y darle perspectiva cultural también a lo que tenemos aquí, pero ya no solo a la delincuencia. ¿Por qué no un libro sobre la minería asturiana? ¿Por qué no un libro sobre Ceuta y Melilla? ¿Por qué no sobre la subcultura del mundo gitano en España, que es brutal? No sé, hay un montón de temas para explotar que parece que están... que creo que se empieza a hacer ahora, pero que hay un montón de material. Que han sido temas tabús. O sea, por ejemplo, el escaso apoyo institucional al cine kinky, que yo creo que es lo que mejor ha envejecido en los últimos 30 años. O sea, uno compara las cosas que promovía Pilar Miró, que yo creo que han perdido todo su interés, con el cine del hoy de la Iglesia, que sigue enamorando a adolescentes, que lo descubren y dicen, que ahora también está un poco de moda todo lo kinky. Claro. Porque al final es que estás hablando de todo un fenómeno y aparte muy propio. Total. Yo creo que tiene que ver un poco con el desprecio hacia lo que hay aquí, ¿no? No sé por qué, pero una fascinación por lo de fuera y lo de aquí, o a lo mejor por una normalidad. Sí, esto es interesante, no sé, es que yo viví con eso, crecí con eso. Esto que dices es interesante. Yo recuerdo a mi abuela y a mi tía abuela, que ya murieron, que una manera en la que despreciaban el cine que se hacía en España, decían una españolada. Sí. Y había una parte en la que tenían razón, porque, digamos, estéticamente el cine que se empieza a hacer aquí no se puede comparar incluso con el de cineastas españoles que lo hacían fuera. Es decir, Buñuel juega en una liga diferente incluso respecto a los cineastas antifranquistas que había en España, como Bardem, al que recuerdo que Jorge Semprún castigaba en sus libros diciendo esto es estética franquista, aunque sea antifascista y tal. Ahora hace poquito ha sacado Paco Ignacio Taibo II un libro que rememora todo el ambiente de los años 20 en Barcelona, de los pistoleros anarquistas enfrentados a los pistoleros de la patronal, una cosa completamente fascinante que podría dar materiales para novelas y para cine, que es absolutamente desconocido en nuestro país. Y yo creo que, como todas estas subculturas y todos esos elementos en nuestra historia, de alguna manera siguen con un ajuste de cuentas pendientes con el cine, con la literatura. Totalmente. Y yo creo que es una de las cosas por las que funcionó el libro, por lo que está funcionando. Al final es eso, es coger un tema de aquí y darle un punto de vista, menos serio, ¿no? Más cultural, si quieres, y tratarlo como un fenómeno, sin dejar de ser serio, porque, esto es un libro periodístico y todo lo que cuento es verdad, pero ¿por qué no tratarlo? ¿Por qué no hacer esta portada? ¿Por qué no hacer un esquema? ¿Por qué no hacer una serie luego? Hay otra dimensión del libro que me impresionó mucho, que es la dimensión política, lo que podríamos llamar el narcopoder, que de nuevo, digamos, las comparaciones llaman la atención. Lees a Winslow y te convences de que México es un narcoestado en manos de los narcotraficantes, no digamos ya el caso de Colombia, donde la dispersión de la violencia hace que el Estado sea completamente impotente a la hora de enfrentarse militar y políticamente a
a los narcos. Si pensamos en la mafia siciliana o en la camorra napolitana, digamos, todas esas redes de control político nos parecen muy normales, pero digamos que esto en España se conocía poco, se hablaba poco, y en el libro aparece, digamos, los vínculos directos con el narcotráfico y el poder político en Galicia, en particular el poder de Alianza Popular, con unos niveles de apoyo social que hace que, tú lo cuentas, que el propio Partido Socialista se dé cuenta de que no se le quita un solo voto al Partido Popular acusándoles de relaciones con los narcos. Es más, el presidente de la Xunta de Galicia es un señor que tiene una foto con un narcotraficante en un yate. O sea, que es como esto en otro país no podría funcionar. Y además es uno, digamos, de los personajes con mejor imagen dentro del Partido Popular en España. Claro, eso es algo de lo que se había escrito y dicho poco en España. Totalmente. Yo creo que es una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a investigar los niveles de cercanía que llegó a haber entre la política gallega y el contrabando, incluso el narcotráfico. Desconocía que se hubiese llegado a tanto y lo más asombroso es lo que desconozco aún, porque allí, el día que de verdad se empiece a escarbar esto, yo creo que nos vamos a echar las manos a la cabeza. No me atrevería a decir que Galicia llegó a ser un narco, lo que quieras, una narcorregión o un narcopaís o un narcoestado, pero sí que diría que estuvo muy cerca de caer bajo el control o de generarse un contrapoder alternativo dirigido por esta gente. La frase hecha de Galicia estuvo cerca de ser Sicilia, que la llegó a decir Garzón y que el juez Vázquez Taín también la dijo posteriormente, no me parece una frase vacía ni un eslogan. Me parece que sí, que estuvo cerca. El PP de Pontevedra ya no es que estuviera cerca del contrabando, es que varios alcaldes eran contrabandistas, ellos. O Alfredo Bea Gondar, alcalde de Ogrove, era narcotraficante. El secretario general de la Cámara de Comercio de Vilagarcía y miembro de Alianza Popular era narcotraficante, Pablo Bioque. Entonces ya no estamos hablando de una connivencia. Estamos hablando de que llegaron a controlar, sobre todo en Pontevedra, el partido. Y una de las voces discordantes, que lo hablábamos antes, llegó a ser Mariano Rajoy, que, bueno, en los mentideros políticos siempre se cuenta que él se oponía a esta cercanía con esta gente. Fraga era amigo personal de Vicente Otero, Terito, que era el jefe de todo el contrabando de tabaco de Galicia y tenía la insignia de Alianza Popular. Y era amigo de Manuel Díaz Ligero, alcalde de Aguarda, de Alianza Popular, y contrabandista, al que llamaban Ligero por lo rápido que se escapaba a Portugal. Entonces, cuando Rajoy se opuso a todo esto, cuentan que fue cuando Fraga le dijo la frase de Mariano, vete a Madrid, cásate, ten hijos y aprende gallego. Que, por cierto, lo de aprender gallego lo tiene pendiente. Lo tiene pendiente. Y entonces, ves que si había una voz discordante, pues la quitaban, la sacaban de en medio. Gerardo Fernández Albor, presidente de la Xunta, llegó a reunirse con los contrabandistas en el año 84 en Portugal. Sí. Y al cabo de unos meses de esa reunión volvieron todos y se entregaron y salieron indemnes. Y todos esos fantasmas resucitaron cuando Feijóo salió en una foto con Marcial Dorado en un yate y aseguró que no sabía de sus actividades, cosa que me atrevo directamente a decir que es mentira, porque Marcial Dorado es muy conocido en Galicia y todo el mundo sabía quién era Marcial Dorado. No lo iba a saber Feijóo cuando ya estaba... No, eso es imposible. Y efectivamente creo que tiene razón cuando Feijóo sigue en el puesto y además sigue bien valorado y salió bastante de rositas de todo aquello, creo que habla de una narcocultura o de una tolerancia o de una aceptación de ese fenómeno. Y volvemos a lo del principio, una aceptación de que eso es normal. Además, si te fijas, una de las explicaciones que dio Feijóo o su equipo fue: no, es que entonces Marcial solo era contrabandista. Claro. Bueno, pues si solo era contrabandista, perdona las molestias y por favor. Entonces yo creo que eso habla de la normalidad y de la narcopolítica que hemos vivido en Galicia. Un juez, que me pide no decir el nombre, pero me lo dice en el libro, me llegó a decir la frase: no ha habido un solo partido en Galicia que no haya estado financiado, que no haya sido financiado alguna vez por el narcotráfico. Incluido el BNG. Incluido el BNG. Él me dijo esta frase. Él me pidió no decir su nombre y yo reproduzco la frase que él me dijo. ¿Por qué el PP es el más afectado por todo esto? Yo creo que tiene más que ver porque estaban en el poder y que el narcotráfico y el contrabando se acercaban al poder. Si el poder llega a ser de otro color, estos tipos se hubieran acercado igual. Ellos se acercaban al poder. Y el poder en Galicia en las últimas décadas ha estado en manos del PP y por eso son los más salpicados. Pero a nivel local, ellos
lo que querían era estar cerca del poder. Hay otro elemento en el libro que me fascinó muchísimo, que es, digamos, los diferentes frentes de lucha contra las drogas. El frente policial, y me llamaba la atención eso de que la Guardia Civil en Madrid no compartía jamás información con la Guardia Civil en Galicia porque estaba completamente infiltrada. La policía, el servicio de vigilancia aduanera, los jueces con la famosísima operación Nécora de Garzón. Pero al final la sensación que me queda es que, como tú mismo señalas, lo único que hace de verdad daño a los narcotraficantes son los inspectores de Hacienda, que ni los frentes judiciales ni policiales han logrado, digamos, bueno, pues, erradicar o reducir la actividad del tráfico de drogas en Galicia. Sí, y eso apunta a un debate recurrente, que es qué sentido, ¿no?, tiene que la droga permanezca en la ilegalidad cuando esto es irresoluble o parece irresoluble. Sí, claro, al precio, si es que eso te das cuenta. Es decir, mientras los beneficios por la cocaína sean los que son, es que siempre habrá alguien, y habiendo además el mercado que hay, es decir, una demanda tan amplia, unos beneficios enormes, siempre habrá alguien dispuesto a traficar con cocaína. Recuerdo estar en una comisaría de la Policía Nacional hablando con un inspector y íbamos caminando y me señaló el Departamento de Delitos Financieros, blanqueo, y me dijo, estos son los que los agarran. La operación puso de manifiesto los vínculos entre los narcotraficantes colombianos y los gallegos. 3 años después de las detenciones, se celebró el primer macrojuicio por narcotráfico en España. 30 de los 45 procesados fueron condenados, pero la sentencia se cebó con los descargadores y transportistas, mientras que Ubiña solo fue condenado por fraude fiscal. El patriarca del clan de los Charlines fue absuelto, igual que Alfredo Cordero, otro de los traficantes. A día de hoy, agarrar a un capo es imposible. Ellos no entran en contacto con la mercancía, ellos tienen su gente, que se comunican solo cara a cara y en citas muy, muy cerradas. Es decir, vincular a un empresario gallego, a un capo gallego con una descarga, legalmente es prácticamente imposible. Entonces hay que buscar otras vías, y las vías son revisar sus patrimonios y empezar a deshacer ahí el tejemaneje y llegar hasta ahí. Entonces les puedes acusar de patrimonio que haya indicios que viene de dinero de narcotráfico. Claro. Que es la única manera, porque en realidad ellos no entran en contacto jamás con una operación ni con una mercancía. Y luego hay otra lectura, y lo hemos leído en libros de Don Winslow, lo hemos visto en las series, pero que también se da en España, y es que al final, tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional, como en Vigilancia Aduanera, siempre va a haber un elemento, siempre va a haber una persona que gane 1.500 euros al mes y que le digan, toma, 200.000 euros si mañana no coges el teléfono, simplemente eso. Eso es muy difícil de combatir. O sea, yo no estoy llamando corrupto a las fuerzas de seguridad, pero es que eso te lo dicen ellos mismos, eso es imposible. Entonces, ¿qué pretendes? ¿Ganar esta guerra? No, esta guerra no se va a ganar. Y además, y hay un tercer punto fundamental, sigue habiendo una demanda bestial de cocaína. Guste o no, sigue habiendo una demanda bestial de cocaína. Y que lo ideal sería que no la hubiese. Bueno, probablemente, pero la hay. Y España es el país número 1 de Europa consumidor de cocaína. Mientras haya esa demanda y mientras haya alguien que la oferta, eso es imparable, imparable. ¿Tú crees que ese debate se podrá plantear alguna vez? El debate, yo creo que me atrevería a decir que políticamente el debate de la legalización está planteado. Eso es lo que creo yo. Lo que pasa es que ningún político se atreve a plantear esto. Yo creo que el debate sobre las drogas blandas, me atrevería a decir incluso que está ganado. O sea, yo creo que en España plantear que el hachís pudiera ser legal era algo que creo que recibiría una enorme tolerancia por parte de la población. Pero incluso en el caso de la cocaína, que es mucho más arriesgado, las cosas que se podrían poner encima de la mesa, es decir, esto es un problema de salud pública, bueno, sí, pero como el alcohol, y sobre todo a la vista de los escasos éxitos y la cantidad de recursos dedicados a la lucha contra las drogas, el problema es que entonces seguramente se convertirían en los principales enemigos del narcotráfico y de los narcos los que dijeran que esto a lo mejor tenía sentido que tuviera un control público. También sería importante pensar en legalizar la droga que supondría, ¿no? Sería desmantelar también una infraestructura bestial, agencias, cuerpos enteros. Y lo que se podría llevar el Estado en impuestos. Es que es inimaginable. De todas formas, el escenario de la legalización de las drogas tampoco, desde un punto de vista más científico, podemos ejemplificarlo. Bueno, Holanda legalizó el hachís y la marihuana, pero de aquella manera, y están dando ahora pasos atrás. Sí, sí. Entonces, mi posición es muy prudente en ese sentido,
porque tampoco puedo decirte, oye, es que mira, cuando lo legalizas pasa esto. No lo sabemos. Y desde Entonces, luego, hay además, una incógnita. al ser un mercado internacional, seguramente es una de esas decisiones que no puede tomar un solo Estado. Yo recuerdo que nosotros decíamos, tanto para hablar de narcotráfico como para hablar de terrorismo internacional, lo fundamental es el control de los paraísos fiscales. Si no hay agencias internacionales que controlen el blanqueo a través de paraísos fiscales y el flujo de recursos, es imposible. Galicia es una pieza más en un entramado global. O sea, a veces me preguntan, oye, ¿acabará alguna vez el narcotráfico en Galicia? No se trata de que acabe en Galicia. Galicia es una puerta de entrada que a lo mejor pues, unos años está más controlada y entra menos, pero otros años pues, se seguirá entrando por ahí porque forma parte de una planta que crece en una selva, de un estado que lo permite, que sale sin problemas, que entra en otro y que hay un chico aquí por la noche que le apetece meterse un tiro. Y yo creo que el debate debería apuntar en estos momentos algo que no suele hablar, sobre todo la gente consumidora, que es cuando tú consumes, yo creo que lo recurrente aquí es hablar, no, es mi responsabilidad, es mi decisión. De acuerdo, es tu decisión, pero a mí me falta ahí un punto, me falta un punto en este debate, si quieres un punto ético, que es, tú sabes que ahora cuando consumes y cuando compras, tú estás formando parte de una cadena que está llevando a países a vivir guerras civiles de facto, como Guatemala, o como Honduras, o como El Salvador, o como México. Está matando a miles, a cientos de miles de personas, está explotando a cientos de miles de personas. Entonces, está formando parte de una cadena terrible, terrible. Todo por tu decisión individual. Bueno, yo creo, no lo juzgo, pero sí que propongo ese debate. Y creo que falta, que no se suele hablar mucho de lo que implica el querer consumir cocaína aquí, que al fin y al cabo es un ocio. Totalmente. Creo que habría que ponerlo más encima de la mesa y creo que inevitablemente deriva en el debate de la legalización o no. No te quiero comprometer, pero digamos, ¿cómo es la situación actual del narcotráfico en Galicia? Es decir, porque digamos que el libro no acaba, o sea, acaba en un punto arbitrario y digamos, podríamos pensar que en 2016 siguen existiendo narcotraficantes, vínculos con el poder político, vínculos con Colombia, sigue entrando cocaína a España a través de Galicia y Europa. Sí que describes, digamos, que se acabó la época de los narcos carismáticos, que de alguna manera esos perfiles irrepetibles de los años 80, con los que es además posible reconciliarse, como tú decías, en la medida en que han pasado unos años, pero que siguen existiendo las infraestructuras y sigue entrando cocaína. Sigue habiendo narcotráfico. Yo creo que hay grupos en Galicia, aún hay clanes, son mucho más cerrados, son más opacos, más inteligentes, pero siguen siendo socios predilectos de los cárteles colombianos y cuando los colombianos quieren traer grandes cantidades a Europa, suelen utilizar Galicia como puerta de entrada. Cuando es más menudeo, y con menudeo, entre comillas, porque te hablo de 100, 200 o 300 kilos, sí que pueden utilizar otras puertas de entrada o contenedores por estrecho y tal. Pero cuando hablamos de toneladas y toneladas, suelen recurrir a los gallegos, porque es una cuestión de confianza, una relación muy, muy afianzada y porque sigue siendo un terreno que les da seguridad. Y es mucho más caro, porque son los que más cobran, pero también son los que más... Y eso sigue existiendo. Y a mí me da la sensación, y esto es una conclusión muy personal, pero me da la sensación de que hay un cierto interés, no sé si político, no sé si de las autoridades, o no sé si hasta mediático, en transmitir que el narcotráfico es una cuestión pasada, del pasado. Y en todo caso, si es actual, es de los extranjeros. Te pongo un ejemplo. El año pasado encontraron 3.000 kilos de cocaína en Barro, que es un pueblo al lado de Pontevedra. En la rueda de prensa del director general de la Policía Nacional me llamó muchísimo la atención. Dijo que la droga era colombiana, que le habían comprado unos holandeses, que la habían metido por Galicia y que se la habían vendido a unos ingleses. O sea, allí todo era gente de fuera. Y yo me paré en una frase, unos holandeses que metieron 3.000 kilos por Galicia. O sea, que llegan dos holandeses, cogen una Zodiac y meten 3.000 kilos de cocaína por Arousa. Bueno, eso no se lo cree nadie. Eso es imposible. Nadie mete nada por Galicia. Obviamente faltaba una pieza. Los gallegos. Los gallegos, porque son los narcotransportistas y son los que metieron 3.000 kilos. Pero me llamó la atención que se obviara esta parte que la policía sabe perfectamente. Y después de eso me empecé a fijar y vi pues, esta intencionalidad de que el narcotráfico ya es pasado o de que en todo caso es holandeses, ingleses y colombianos. Y no. Esta es otra parte que me interesó mucho del libro, que es, digamos, la especialización de los narcos gallegos básicamente en el transporte, que seguramente eso tenga que ver con lo reducido de los niveles de violencia en Galicia. Es decir, los narcos en Galicia
no organizan plazas como en The Wire o como en Gomorra, no organizan redes de traficantes que controlan ciudades, digamos, no se preocupan de ganar dinero vendiendo cocaína en Galicia o en España, se preocupan de ganar dinero transportándola, lo cual también permite, bueno, mantener a una distancia la infraestructura de la exposición enorme. No hay una cuestión territorial, efectivamente, y eso sí que evitó mucha violencia. También creo que una de las explicaciones para entender que no haya habido violencia es que siempre hubo negocio de sobra para todos, y al haber negocio de sobra para todos, pues no. De hecho, los años que a lo mejor pues hubo más relevo, a principios del siglo XXI, cuando los históricos caen y aparece una nueva generación, sobre todo de pilotos de lanchas rápidas y tal, ahí sí que hay más ajustes de cuentas, y es porque se están como reajustando los clanes. No es que sean más pacíficos, es que no tuvieron la necesidad de la violencia. Las grandes organizaciones llegaron a distribuir, eran distribuidores. Sí es verdad que actualmente son narcotransportistas, que se explica fácil, son los encargados de meter la cocaína en tierra, pero es lo más difícil de todo el proceso. Claro. Lo más difícil es meterla en Europa, por los niveles de vigilancia y porque al final estás metiendo una mercancía ilegal en un país con controles. Y por eso acuden a gente especializada y en la que confían al máximo, que son los gallegos, para meter estas grandes cantidades. Les corresponde por la operación, dependiendo del tipo de operación, pero suelen quedarse con un 30%, 27, 30, 32%. Y lo que suelen hacer es revenderla a los mismos colombianos. Otra vez, que son los que a partir de ahí la distribuyen en Europa. Los colombianos tienen oficinas, en lo que llaman ellos oficinas en España, recogen la mercancía y la distribuyen en Europa, pero están asentados en España. Y los gallegos son los que lo introducen y se quedan una parte que lo revenden, entonces digamos que cobran directamente en metálico. Pero eso es un dineral. O sea, una descarga resuelve la vida de una familia y de sus generaciones. La cocaína es el producto más rentable que existe. Es muy barata de producir y da unos beneficios por eso es brutales. prácticamente imposible acabar con el tráfico de cocaína. O sea, con la demanda que existe y con el margen de beneficio. Es un negocio absolutamente imparable. Vamos llegando al final, te voy a hacer el cuestionario, va a ser un cuestionario cultural. Te voy a preguntar en primer lugar por una película, digamos, vinculada al narcotráfico que te haya marcado o que te haya gustado. Me gustaría ver una película del poder del perro, que no existe, de Don Winslow. Sería una película maravillosa si es fiel al libro. Si tengo que decirte una que haya existido, pues mira, déjame barrer para casa, pero existe una película que se llama Entre bateas, que es una película gallega, que es muy pionera y que ya, si no me equivoco, debe tener sus 20 años, con sus limitaciones, pero es muy interesante y refleja muy bien lo que fue el salto del tabaco al narcotráfico en Galicia. Entre bateas, no la he visto. Entre bateas, y refleja muy bien la normalidad, la necesidad de las familias de buscar un negocio, la necesidad de una familia de pescadores que no le va bien y en vez de pescados, si mete 3 fardos, solucionan 10 años de vida, y creo que está muy bien reflejado y que es una película recomendable para entender el fenómeno. ¿Una serie? Relacionada con el narcotráfico. Yo te diría Gomorra, la que estábamos hablando antes. Me parece fascinante esa serie. Maravillosa. Y voy además, por la segunda temporada y es fascinante. Una serie muy respetuosa, muy cruda, no mete la típica historia de amor que interrumpiría eso. Es en napolitano, que hablábamos antes, ¿no? En Italia, fuera de la Campania, está subtitulada. Claro. Y bueno, me parece buenísima la serie. Ya me encantó la película y la serie... La serie es mejor. Y aparte, además del tema de la camorra en sí, creo que es un tratado social de Nápoles. Total. Hay un reflejo de lo que es la sociedad, la subcultura napolitana, bestial. Increíble. Y el propio poder y el funcionamiento del poder. Tiene mucho de Sun Tzu y de Maquiavelo. Una novela. Bueno, ya me quitaste El poder del perro, que fue un hallazgo. Me fascinó El poder del perro. Cuando lo leí dije, no me puedo creer que me esté gustando tanto. ¿Verdad? Y luego el cártel, la segunda parte. Está bien, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo. Aún así me gustó mucho, ¿eh? Pero sí, sin duda, aunque me repita, tendría que decir El poder del perro. Y por último, una canción. Porque es verdad que en México hay narcocorridos, pero no se han hecho muchas canciones que hablan de esto. Pero en Galicia tenemos a Os Papaqueixos, claro, con su Sito Miñanco preso político, que es una canción muy recurrente en las noches gallegas. Me quedo con esa, porque por suerte, yo creo digo por suerte porque al final es un folclore que ayuda a la normalización de la actividad, como los narcocorridos, pero en Galicia no hay una cultura musical relacionada con el narcotráfico.
Ahora vamos ya por último a la rueda de reconocimiento. Yo te doy unos nombres y tú hablas, digamos, de su posicionamiento frente o en relación al narcotráfico. Empiezo con Manuel Fraga. Manuel Fraga es el gran debate. ¿Hasta qué punto era consciente de lo que estaba pasando o no? Es un debate abierto en Galicia. Con el contrabando hay pocas dudas. Era un hombre que sabía perfectamente que existía contrabando y de hecho era amigo personal de los mayores contrabandistas de tabaco que había en Galicia. Pero formaba parte de una generación gallega en la que no había ningún problema con eso. Era una actividad como otra cualquiera y de hecho era beneficiosa. Y por tanto lo que ahora nos puede llamar la atención no suponía ningún escándalo político ni social en aquella Galicia. ¿Hasta qué punto sabía el salto? Cuenta Carmen Avendaño, que es la presidenta de Erguete, la Asociación de Madres contra la Droga. Cuando se pone a llorar Fraga, lo que cuenta. Cuando le cuenta lo que está pasando, que Fraga llora. Bueno, no sé si Fraga lloró sinceramente porque lo desconocía, lo cual sería decepcionante, o si sí que sabía la vaina y el tipo, bueno, no lo sé. Es un debate que está abierto. Feijóo. Feijóo, creo que lo hablamos antes. Es un hombre que salió de Rositas de un asunto que no tenía que haber salido de Rositas, que es estar en un yate con uno de los principales capos de Galicia. No creo, sinceramente, que Feijóo tuviera ningún vínculo con el contrabando ni con el narcotráfico, pero cometió un error. Cometió el error, de nuevo, de ver normal algo que no era normal y formar parte de una clase política en Galicia que convivía con los contrabandistas y con los narcos con una normalidad que no debían haberlo hecho. Y por tanto ese error, aunque fuera sin mala intención, tendría que haberlo pagado. Y ni mucho menos lo ha pagado. Y creo que el no haberlo pagado habla también y habla mal de una cierta cultura que hemos vivido y sufrido en Galicia. Baltasar Garzón. Garzón, que fue muy criticado por la Operación Nécora, porque judicialmente no hubo ninguna sentencia, para mí es un hombre fundamental en esta historia, porque la Operación Nécora, que es la que él organizó y él encabezó, cambió completamente la historia del narcotráfico en Galicia. Gracias a la Operación Nécora, los narcotraficantes dejaron de sentirse invencibles e intocables. Antes de que actuaran, la sensación en Galicia, bueno, la realidad es que el Estado no molestaba ni intervenía para nada. Entonces, Sito Miñanco iba en descapotable por Cambados, o Ubiña se compraba un pazo, el otro había una ostentación, era una ostentación insultante, eran invencibles. Cuando Garzón actúa, significa, oye, el Estado está aquí, ya no sois impunes, ya no sois invulnerables. Y entonces cambia. Al menos se higieniza el paisaje en Galicia. No acaba ni mucho menos el narcotráfico, pero bueno, se acabaron los descapotables, se acabaron los pazos, se acabó la impunidad en Galicia. Y creo que eso Galicia se lo debe a Garzón, a Zaragoza también y a la gente de la Operación Nécora, y a partir de ahí empieza una serie de operaciones y empieza de verdad una lucha que hasta ese momento no había existido, y si existió era bastante de risa. Pablo Bioque. Pablo Bioque era un personaje, era abogado, miembro de Alianza Popular y secretario general de la Cámara de Comercio de Vilagarcía, y narcotraficante. Era un personaje peligroso y era un personaje inteligente. Tal vez por eso era peligroso. Algunos mandos policiales están convencidos de que este hombre, si le hubieran hecho caso el resto de narcos, hubieran conseguido generar una estructura, un contrapoder en Galicia muy poderoso y que se hubiera enquistado, a modo de Sicilia, si quieres, por entendernos. Pero no le hicieron caso a Pablo Bioque, entonces eso se difuminó un poco. Bioque era un tipo que salvó la vida de milagro en un intento de asesinato de los colombianos, pero que cuando ya estaba en la cárcel y que cuando estaba condenado ya, organizó un atentado contra Zaragoza, contra el fiscal general entonces antidroga, para matarlo, lo cual habla de que era un tipo bastante peligroso. Y murió de cáncer, y de hecho hay algunos guardias civiles que dicen que no está muerto, que esta es la última jugada de Bioque. Carmen Avendaño. Carmen Avendaño, la presidenta de la Asociación de Madres contra la Droga. Que en ella está inspirada la película que hace Ozores de Heroína. Eso es. Una mujer muy valiente, una mujer que se enfrentó como madre, y con ese valor que le puede dar a una madre cuyos hijos están con problemas con la heroína, un valor que supongo que nosotros como hombres no entendemos o no podemos imaginar, se enfrentó ella y otras madres a los narcotraficantes y provocó
que Garzón y que el Estado reaccionara, porque esto provocó una reacción mediática y la reacción mediática presionó a las autoridades. Entonces ellas removieron, o abrieron las ventanas de ese ambiente tan cargado que había en las Rías Baixas y que era un tabú, y fue Avendaño la que encabezó esto. Criticada en algunas partes en Galicia por estar demasiado politizada, porque alguna gente dice que fue un poco marioneta de ciertos intereses políticos. Ella es de izquierdas y afiliada al PSOE, y que un poco alguna gente le critica que el PSOE la utilizaba para hacer daño al PP, pero a mí, yo con lo que me quedo es que esta mujer se jugó la vida por enfrentarse a esta gente. Pero eso hay que reconocerse y ser justos. Ahora sí que llegamos al final, te entrego la taza de la tuerca, te voy a pedir que mires a esa cámara y brindes por lo que tú quieras. Bueno, pues muchas gracias. Brindo porque el narcotráfico, no sé si el camino de la legalización o no, pero sea una historia realmente pasada, y por lo menos que con eso se evite los miles y miles de muertos que cada año implica esta actividad, y sobre todo brindo porque entre en el debate lo que supone que alguien quiera consumir cocaína. Piense todo lo que hay detrás, lo que supone y lo que implica, y aunque sea, le dé una vuelta a eso. Tampoco pido que dejen de consumir, digo que le den una vuelta a eso. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias a vosotros.